Abraham Lincoln nació el 12 de febrero de 1809 en Huntington, Kentucky. Cuando él tenía 2 años, su familia se mudó a vivir a una granja en las cercanías del valle de Knob Creek, donde él creció y donde aprendió el trabajo de labranza en los sembradíos de cereal y calabaza que poseía su padre, Thomas Lincoln, hijo de un aprendiz de tejedor emigrado de Inglaterra a Massachusetts en 1637. Aunque mucho menos próspero que algunos de sus ancestros, Thomas Lincoln fue un pionero tenaz que supo afrontar las adversidades que le acarreó el hecho de ser un campesino pobre y analfabeto. De la familia materna de Abraham Lincoln sabemos pocas cosas. Por ejemplo, que su madre era una mujer de fuertes principios religiosos. En 1816, por un pleito relacionado con el título de propiedad de la granja, la familia cambió su lugar de residencia, esta vez al sureste de Indiana, donde en plena pubertad Abraham sufrió el primer golpe doloroso de su vida, la muerte de su madre. Thomas Lincoln se casó entonces con Sarah, viuda, madre de 2 niñas y un varón, mujer de temperamento enérgico y afecta a economizar. Ella dirigió la casa con mano equitativa, aunque sentía una especial inclinación por Abraham. Él, gracias al impulso de ella, aprendió a leer, escribir y calcular con ese espíritu sólido que siempre hallaría conducción segura en el sistema de estudio autodidacta. En 1830, cuando una nueva emigración fue emprendida hacia Illinois, el joven decidió independizarse de su familia. No le interesaba ser granjero. Su inquietud aún no resuelta lo llevó a ocuparse en diversas actividades. Fue jornalero, barquero en el Mississippi y luego soldado, al estallar la guerra del Halcón Negro contra los indios en 1832. Se enlistó como voluntario y fue seleccionado como capitán de su compañía. Tras la aventura bélica, optó por el comercio y finalmente llegó al ámbito del derecho. Inmediatamente se dedicó a estudiar de manera autodidacta gramática, matemática y leyes, logrando iniciar su práctica como abogado a los 27 años de edad. Se mudó a Springfield, la nueva capital del estado de Illinois, que ofrecía mejores oportunidades. Ahí trabajó asociado con diferentes abogados hasta que 4 o 5 años después se vinculó a William Herndon, un joven 10 años menor que él, emocional, entregado a la lectura y extremoso en sus puntos de vista jurídicos. Los triunfos del binomio empezaron a sonar inmediatamente y en poco tiempo Lincoln alcanzaba ingresos mayores al sueldo que en aquella época recibía el gobernador del estado. Para no perder el control sobre los casos que defendía, comprendió que era necesario seguir de cerca todos los pasos del pleito, tanto en las provincias como en la capital. Por esa causa, cada primavera y verano viajaba cientos de millas. Bancos, compañías, comercios, industrias manufactureras solicitaban sus servicios y él cada vez ganaba mayor reputación. En el tiempo en que empezó a destacar como figura política, casi 20 años después de iniciarse en las leyes, Lincoln estaba considerado entre los mejores abogados de Illinois, no solo por su sagacidad, sino también por su invariable honradez e inquebrantable honestidad. 2 amores muy comentados tuvo antes de conocer a Mary Todd, hija de una familia aristocrática y distinguida a la que Lincoln enfrentó y soportó antes de su casamiento. Del matrimonio nacieron 4 hijos:
y una decisión importante. Gracias a Mary, Lincoln se sostuvo en la política en un momento en el que hubiera querido abandonarla. Pero la ambición de la esposa pudo más que la flaqueza en esa etapa crítica. La señora Lincoln perdió lentamente el equilibrio emocional antes y después de la elección de Abraham como presidente de los Estados Unidos. Mary cayó en un cuadro psicopatológico que se agravó durante las largas ausencias laborales de su esposo. Por otra parte, había muerto su hijo, Willie, y en Kentucky la familia Tut era blanco de innumerables críticas. En su juventud, Lincoln fue un escéptico y libre pensador. Posteriormente se reconcilió con la religión y en su vejez, especialmente después de las afecciones espirituales que sufrió a consecuencia de la guerra civil, desarrolló un profundo conocimiento religioso y se apoderó de él una creciente necesidad de Dios. Llegó a considerarse a sí mismo como un instrumento de la providencia y a considerar la historia como una empresa divina. El comienzo de la carrera política de Lincoln se dio cuando Andrew Jackson era el presidente. Tenían muchas coincidencias, pero Lincoln no aceptaba el punto de vista de que el gobierno tenía que ser independiente de la iniciativa privada. Desde su época en la central ferrocarrilera, Lincoln había comprendido lo necesario que era que el gobierno brindara diversas facilidades a los capitalistas para desarrollar y aumentar los mercados. En aquel momento, Clay y Daniel Webster, prominentes políticos, luchaban por los mismos objetivos, intentando usar los poderes federales para crear un banco nacional, ofrecer una tarifa de protección y crear un programa de mejoras internas para facilitar la transportación. Identificado con estos hombres fue que Lincoln se asoció al Partido Liberal. Fue nombrado miembro de la legislación de Illinois, fue reelecto 4 veces y desde ahí se abocó a la tarea de obtener fondos para una red de trabajo en ferrocarriles, caminos y canales. Esta bandera unía liberales y demócratas, mas el pánico de 1837 y la consecuente depresión anularon la posibilidad de triunfo. Ese mismo año, a raíz del asesinato de un antiesclavista, se introdujeron algunas reformas de ley que, con base a la Constitución, condenaban las sociedades abolicionistas y declaraban como sagrada a la esclavitud dentro de los estados del sur. Durante su breve temporada en el Congreso, Lincoln no se ocupó mucho de los problemas relacionados con la esclavitud. Sin embargo, propuso un tratado para lograr la emancipación gradual de los esclavos en el Distrito de Columbia, intento en que fracasó. Durante este tiempo luchó por formar un presidente liberal y encontró la oportunidad y al candidato en la guerra contra México, al triunfo de Zachary Taylor. Lincoln esperaba ser nombrado comisionado de la Oficina General de la Tierra en recompensa a sus servicios en la campaña, pero por sus críticas a la guerra no logró suficientes votos, ni siquiera en su propio distrito. A los 40 años de edad, frustrado en sus ambiciones, creyó haber llegado al fin de su carrera política. Pero 5 años después, una nueva crisis seccional le brindó la oportunidad de reemerger, esta vez como hombre de Estado. En 1854, su rival político Stephen Douglas rentabló en el Congreso la polémica esclavista con la petición de que los colonos de Kansas y Nebraska decidiesen la manera de contener a los esclavos en sus territorios. El Acta Nebraska-Kansas provocó una violenta oposición en Illinois y en otros estados del viejo noreste, pero al mismo tiempo impulsó la consolidación del Partido Republicano, mientras el liberal se desintegraba.
Lincoln y otros miembros del Partido Liberal se volvieron republicanos. Él decidió a ser candidato único de su estado y sección, para lo cual tenía que vencer a Douglas. Contrariamente a lo que parecía, ambos candidatos tenían cosas en común. No eran ni abolicionistas ni proesclavistas, pero Lincoln pensaba que el Congreso debía abolir constitucionalmente la esclavitud en todos los estados de la Unión. En 1858 se sucedieron los famosos debates Lincoln-Douglas a raíz de la competencia por alcanzar la silla senatorial y dieron por resultado que Lincoln desistiera de obtener el cargo y ganara el reconocimiento nacional, que inmediatamente lo llevó a ser mencionado como precandidato presidencial de los estados del norte para el periodo 1860 hasta 1864. La candidatura se consolidó y las elecciones hicieron a Lincoln el nuevo presidente de los Estados Unidos, calidad que no superó el 4 de marzo de 1860, porque el día de la toma de posesión 7 estados del sur se separaron de la Unión y eligieron a Jefferson Davis presidente de los Estados Confederados de América. Los norteños estaban convencidos de que la unión de estados americanos era perpetua y de que cualquier tentativa secesionista era un acto de rebelión. El nuevo presidente se apresuró a declarar que, a su entender, la unión jamás se escindiría y que él se proponía conservar las propiedades federales de todos los estados y percibir impuestos nacionales. Sintiéndose agredidos a raíz de esto, los soldados de la Confederación demolieron el fuerte Sumter. La guerra estaba declarada. El 15 de abril, Lincoln solicitó un ejército a los estados libres del norte. A su vez, los estados del sur que no se habían confederado tuvieron que tomar una rápida decisión. Virginia, Carolina del Norte, Arkansas y Tennessee decidieron unirse a los demás. Delaware, Maryland, Kentucky y Missouri se mantuvieron en la Unión. La revolución industrial sacudía a los estados del norte. Fábricas y talleres requerían cada vez más la mano de obra de los agricultores que abandonaban sus tierras para ir a engrosar los ejércitos de obreros para la industria. Trenes y barcos ponían en contacto a las ciudades e incluso hasta a China y Japón llegaban las mercancías norteamericanas. Los puertos norteños eran los centros de abastecimiento de todos aquellos elementos necesarios para la guerra. Los sureños, por su parte, pugnaban por extender los dominios esclavistas para sostener la producción algodonera, puesto que el monocultivo agotaba rápidamente la fertilidad de la tierra. Como el algodón era exportado a Francia e Inglaterra, al estallar la guerra, los sureños creyeron obtener por parte de estas naciones el reconocimiento de la Confederación. Pero ambos países europeos prefirieron conservar sus relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. La correlación de fuerzas parecía inclinarse hacia el norte, más rico, poblado e industrializado que el sur. El primer paso que dio el presidente fue bloquear todos los puertos de la Confederación para impedir que los sureños pudieran recibir mercancías o pertrechos o enviar a Europa el algodón. Valerosamente, la aristocracia sureña modificó sus hábitos de vida para suplir aquellos productos que no recibía. Las mujeres aplicaron sus manos al trabajo textil para vestir humildes telas. Hacían el café con papas dulces secas y se alimentaban con verduras simples. Había que ahorrar lo más posible. Los ejércitos federales perseguían 3 objetivos por tierra: avanzar hacia el sur para tomar Richmond, capital de los confederados, expulsar a estos de Kentucky y Tennessee, y cortar en 2 la Confederación, apoderándose del Mississippi,
Por su parte, los confederados intentaban contrarrestar estos movimientos y avanzar hacia Washington. En 1861, el sur venció en la batalla del Bull Run y con esto se disiparon las esperanzas de que la guerra concluyera. Las batallas se sucedieron y la suerte parecía inclinarse del lado de los confederados. El general norteño McClellan reunió un ejército federal sobre el Potomac para abrirse paso hacia Richmond, Virginia. Pero el confederado Robert Lee supo detenerlo, a punto de triunfar, con una hábil maniobra. En el oeste el general Grant tomó varios fuertes y venció a los confederados en Shiloh, con lo que la flota de la Unión se apoderó de Nueva Orleans y abrió el río a los barcos norteños hasta Port Hudson, en el norte de Luisiana. A pesar de este triunfo, un profundo desaliento empezó a propagarse por el norte. La gente exigía que la guerra terminara. No hubo más voluntarios que se alistaran y las deserciones se contaban por miles. El gobierno decidió implantar el reclutamiento obligatorio, lo que en Nueva York provocó tumultos tales que 1000 vidas se perdieron en ello. Convertido casi en dictador, el presidente exhortó a los estados rebeldes a volver a la Unión. Los amenazó con abolir la esclavitud. Y fiel a esta declaración, el 1 de enero de 1863 se publicó la Proclama de la Emancipación. En junio de ese mismo año tuvo lugar la batalla de Gettysburg, donde los generales Lee y Meade se enfrentaron durante 3 días interminables, que dieron el triunfo a la muralla defensiva de la Unión. 2 días después, la ciudad de Vicksburg cayó en manos de Grant y Sherman, en el oeste. Los generales federales iniciaron entonces una política de presión sobre la Confederación y terminaron por aniquilarla. Todavía faltaban muchos meses de sangrienta lucha. El general Grant efectuó en Tennessee el enlace de su ejército con el general Thomas, invadió Georgia. Luego Sherman tomó Atlanta y Savannah. Grant, nombrado comandante en jefe, sabía que el norte tenía 3 hombres por cada 2 del sur y se propuso llevar a efecto una guerra de desgaste para acabar con el ejército confederado. En solo 4 días perdió 55,000 hombres combatiendo entre los ríos Rapidan y James. Al mismo tiempo en Washington se efectuaban las elecciones y Lincoln fue reelecto. En el segundo mes del nuevo periodo, el general Grant logró por fin tomar la capital de los sureños, Richmond. Consecuentemente, se acordó una entrevista entre los dirigentes de ambos bandos para fijar los términos de la rendición y el 9 de abril de 1865, el grande llamado Caudillo del Sur se entrevistó con el jefe militar de la Unión en Appomattox. El ejército de la Confederación debía ser dispersado y entregar además sus armas y víveres. Sin embargo, la caballería podía conservar sus caballos para usarlos en la siembra de primavera. El final de la Guerra de Secesión entregó a Lincoln un país en condiciones deplorables. Si bien los estados del norte no habían sufrido un desgaste sin remedio, los del sur quedaron en una situación de total dependencia. Los campos de cultivo habían sido arrasados, las ciudades destruidas, los medios de vida suprimidos. Lincoln inició su segundo periodo como presidente frente a una nación que tendría que expandirse hacia el oeste y que tendría que rescatar buena parte del sur de algo mucho más siniestro que una confederación: la miseria. Surgirían bandas de asaltantes disfrazados de rebeldes indómitos. Surgirían consorcios que, dirigidos por banqueros e industriales norteños, presionarían a la población del sur hacia cofradías siniestras como el Ku Klux Klan. Pero esta sería la realidad que tocaría resolver a otros políticos, como Grant.
Lincoln no tuvo la oportunidad de desplegar sus dotes humanitarias desde la silla presidencial, pues apenas una semana después de la rendición del sur, una noche asistió al Teatro Ford y ahí fue asesinado por un fanático que le disparó a bocajarro. La presencia de Lincoln en la historia de los Estados Unidos y del mundo entero se conjuga con la de otros libertadores, por lo que parece implacable destino. El libertador muere siempre antes de ver la libertad. Abraham Lincoln. Su trabajo fue defender los derechos de las personas. Por desgracia, esto fue lo que desencadenó su muerte. Gracias por ver este video. Somos Angelo y Juliana Bautista. Suscríbete a nuestro canal, dale like, comenta y comparte nuestros videos. ¡Chao!